Hola, paz de Cristo. Nos da mucho gusto poderles saludar un domingo más. Sé que han sido de gran bendición cada palabra que se ha transmitido para la iglesia. Reciban saludos de parte de la misma iglesia, de nosotros, de aquí donde nos encontramos, de cada uno de los hermanos. Vamos a leer este texto. Sin más demora, vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a pedir a Dios también en un momento, orar para que sea de bendición para sus vidas y para cada uno de nosotros. Dice así: y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que esta palabra llegue, Señor, a la mente, llegue al corazón, Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar y también de cada uno de los que nos están mirando. Que tu iglesia pueda recibir bendición y que seas tú el que nos hable, porque solo tu palabra, Señor, es vida, porque solo tu palabra es eficaz y trae ese alimento, Señor, al alma y a la mente. Señor, que sea tu palabra la que fluya y no palabra del hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Señor, y a ti te damos la honra y la gloria, y te pedimos, Señor Jesucristo, que nos dé la libertad con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Nos dice la palabra de Dios que vamos a entender este texto, y al entrar en este texto bíblico también es un poco teológico. Dice aquí la Escritura que Dios se enojó contra Israel, y en el pasaje anterior, en el capítulo 23, no marca el por qué Dios se enojó contra Israel, pero más adelante vamos a encontrar tal vez un porqué. Encontramos que la Biblia menciona que constantemente Dios se apartaba de Israel porque primero el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Y entonces dice en esta ocasión que cuando entra el pueblo de Dios en algún pecado, Dios se aira contra ellos. Y en esta ocasión dice la Biblia que le dijo y puso en el corazón de David censar al pueblo. Y era algo que no estaba establecido, era algo que no estaba permitido en una de las normas de Israel, censar al pueblo, porque Dios así lo había estipulado. Y si David censaba al pueblo, eso quería decir que ante Dios estaba haciendo algo mal. Ahora dice Crónicas, el libro de Crónicas 1:21, que no fue Dios el que incitó a David a censar al pueblo, sino que fue Satanás. Pero eso ahí usted lo lee en su casa para que tenga algo de tarea. Entonces dice la Escritura que Dios se aira y manda a censar al pueblo, y habiéndolo en este contexto, cuando dice Crónicas que no fue Dios sino que fue Satanás, uno podría encontrar una contradicción en la Biblia, pero no hay contradicción, porque detrás de todo aún el diablo recibe órdenes de Dios. Y si entendemos este contexto desde el libro de Job, entendemos que aún todo el mal que le vino a Job, de alguna u otra manera Dios lo permitió. O sea, quiero que entendamos esto: todo mal viene de parte del diablo, pero en algún momento, si Dios lo permite, y si Dios no lo permite. Por eso dice la Biblia que tuvo esto consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo? Dice la Escritura en el libro de Samuel, ahí vamos a seguir leyendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga en mano de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Entonces dice la Escritura que por este mal que se había ocasionado, Dios le dice a David: mira, va a venir un mal a Israel. Tú escoges, ¿son qué?
tres cosas: que haya hambre, que tus enemigos te persigan o que entre una peste. Y dice la escritura que David se pone a pensar y dice, no, pues hambre no. Y dice, mis enemigos tampoco, porque mis enemigos no vayan a tener misericordia. Y le dice, mejor que sea la peste. Y vamos a entender este contexto, porque dice la escritura, mejor caer en manos de Dios que en manos de ¿quién? De hombre. ¿Por qué? Hoy en día vemos en la actualidad que el corazón del hombre se ha endurecido a tal grado que puede llegar una persona tan dura y asesinar a otra y no tener remordimientos. ¿Sí me estoy explicando? Puede una persona suplicarle a la otra que no lo mate, que no le haga daño, que lo deje en paz, y la dureza del corazón del hombre, aún escuchando plegaria, aún escuchando que le está pidiendo o le está suplicando que no le haga daño, el hombre puede llegar a ser muy duro y dañar sin tener ¿qué? Misericordia. Por eso dice David, si yo caigo en manos de mis enemigos, vaya a ser que ellos no tengan misericordia de mí y le hagan daño al pueblo, o me hagan daño ¿a quién? A mí. Entonces dice, mejor caigo en las manos de Dios, porque Dios es bueno. A veces se abusa de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia tiene la capacidad de retractarse de algunas cosas. Le dijo a Nínive que lo iba a destruir toda la tierra, y el pueblo de Nínive ayunó 40 días y Dios los perdonó. Aún Dios puede mirar las súplicas, aún Dios puede mirar a la misericordia y entonces ¿qué? Perdonar. Aquí algo que quiero que entendamos es que Dios tiene el poder ¿para qué? Para perdonar. Entonces dice la escritura que escogió la plaga. Y en el momento que escoge la plaga, dice la escritura que murieron muchísimos hombres. Vamos a leer ese verso nuevamente para que usted entendamos qué tan mal fue el verso 15 y cómo pegó tanto aún en la tierra. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Cuando llega la plaga es enfermedad, la plaga puede ser, la plaga en la Biblia la encontramos varias veces. Hubo 10 plagas en Egipto, en otras ocasiones se han venido plagas, etcétera, etcétera. Plaga es algo que llega y daña, enferma, consume. Hay plaga de animales, hay plaga de enfermedades, hay diferentes tipos de plagas, pero al fin de cuentas una plaga no trae nada bueno. Una plaga trae desgracia, una plaga trae muerte, una plaga trae tristeza, trae desestabilidad, etcétera. Y cuando toca la plaga al Israel, dice la escritura que murieron 70,000 hombres por causa de todo este daño que se hizo desde el censo. Nos vamos a encontrar que hoy en día podemos ver que existan plagas, que existan problemas, que existan necesidades, y uno podría decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está detrás de todo esto? Pero al fin de cuentas, Dios en su misericordia está mirando también la aflicción, y también en algún momento Dios detiene en algún lugar o escucha las oraciones y detiene el mal. Pero ¿qué podemos hacer para que se detenga el mal? Primero debemos entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si Dios quiere sucede algo, bueno o malo, y si Dios quiere pasa, y si Dios no quiere no pasa. Pero hay ocasiones en las que Dios permite ciertas cosas. No es Él el que las causa, pero Él las permite. ¿Sí me doy a entender? Entonces en ese contexto entendemos que si Dios tiene el control, debemos de ir con Dios. Cuando David empieza a ver toda esta muerte en el pueblo, él comienza a suplicar. Cuando David comienza a ver que empiezan a morir más de 1,000 gentes, David entra y ve toda la desgracia que fue ocasionada, y David pone manos a la obra. Hoy en día podemos mirar que hay enfermedades, hay problemas en los hogares, hay problemas en las familias, pero no debemos quedarnos ahí. Debemos ver qué es lo que tenemos que hacer para salir de eso. Dice la escritura, y Aruana dijo,
¿por qué viene mi señor, el rey, a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Dice la Escritura que David piensa y dice: lo que voy a hacer es edificar un ¿qué? Un altar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos varias veces que varios profetas tuvieron que llegar y reedificar un altar. Dice la Biblia que Elías, cuando retó a los profetas de Baal, edificó un altar. Dice la Biblia que cuando Noé, después que pisó tierra y dio gracias a Dios que había pasado el diluvio, edificó un altar. Y encontramos así varias ocasiones donde los siervos de Dios han levantado ¿qué? Altares. Moisés levantó un altar. Y en esta ocasión el mismo rey David agarra y levanta un altar. ¿Qué significa un altar? Un altar es donde el pueblo de Dios iba y ofrecía a Dios un sacrificio de algún cordero. Más adelante David llega a entender y dice: los sacrificios que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Entonces, ¿qué entendemos que hay en el altar? En el altar hay una comunión del hombre con Dios o de Dios con el hombre. Eso es lo que hay en un altar. Por eso David entiende y dice: si yo edifico este altar, voy a pedir a Dios, así parafraseándoles, para que la mortandad que hay en el pueblo cese. Entonces David entiende que si están sufriendo mortandad, él entiende que hay una solución. Y David sabía que Dios es misericordioso, y por eso él comienza a edificar el altar. Pero él ya tenía el propósito de este altar. ¿Cuál era el propósito de este altar? Que cesaran las muertes que había en el pueblo de Israel por causa de una plaga. Hoy en día, si hay un problema en el hogar, si hay un problema en la familia, debemos edificar un altar. Hoy en día, aún en lo que es en la psicología, para solucionar problemas, ya sea matrimoniales o familiares, entre hijos y padres, siempre se llama mucho a la comunicación. Y le dicen: mira, lo más importante que es la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Esto, lo otro. O sea, entre más comunicación haya, más confianza va a haber. Entre menos comunicación haya, hay más problemas, hasta más desconfianza. Debe haber una constante comunicación. Ahora, también debe haber una constante comunicación entre Dios y nosotros. Y Dios constantemente se quiere comunicar con nosotros, pero nosotros nos estamos comunicando con Dios. Dios nos habla a través de predicadores, Dios nos habla a través de las escrituras, Dios nos habla a través de la alabanza, Dios nos habla a través de algún hermano, de alguna hermana, pero nosotros hemos dispuesto un momento para nosotros hablarle a Dios. Porque una cosa es cuando Dios habla, pero otra es cuando nosotros le hablamos ¿a quién? A Dios. Y el propósito del altar es que cese la plaga, pero David entrara en una comunión con Dios, para que entonces deje de haber tantos muertos. Dice la Escritura: y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Le dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Entonces dice la Escritura, para ir viendo el contexto de la historia, la ira de Dios permite que Satanás meta una plaga, entra la plaga y comienza a matar y llegan al grado de 70,000 hombres muertos. Dice la Biblia que vio David toda esta mortandad y levanta un altar. Y en el momento que levanta un altar, dice la Escritura que él fue con este varón para comprar todo lo que se necesitaba para el altar: el carnero, la leña, etc. Y le dice: mira, David, para que entendamos esto, David era el rey. Y llega con alguien del pueblo y le dice: mira, necesito esto y esto. Y por lógica, este varón le dice: mira,
te ofrezco, o sea, te regalo todo lo que tú necesitas para que te lo lleves y entonces lo ofrezcas en tu altar. Y dice la Biblia que David le contesta. Y el rey dijo a Aram: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. En el momento que le ofrece que se lleve todo esto, le dice David: no me lo quiero llevar de a gratis, quiero que me cueste algo. Y entonces agarra y le dice: todo esto que me voy a llevar para el altar, te lo voy a pagar. Y dice aquí que le cuesta 50 siclos de plata y compra todo esto. ¿Qué entendemos en este contexto? Que David entendía que quería que le costara un poco lo que él iba a hacer. Que no es tanto la cantidad o el precio, sino más bien que David quería algo poner de su esfuerzo de él, porque él siendo rey, pues no le iba a costar nada. Él podía llegar y tomar lo que quisiera del pueblo sin problemas, porque él era el rey, tenía todo el poder, tenía toda la autoridad ahí de Israel. Pero dice la escritura que prefirió pagarlo para que él sintiera que le estaba costando, aunque sea un poco. Entonces, en esta ocasión entendemos que hoy en día Dios también quiere que nosotros nos esforcemos. Si queremos que algo cambie en el hogar, algo cambie en la familia, algo cambie en el país, tenemos que esforzarnos. No es tanto el precio, sino poner un poco de nuestro esfuerzo para sacar adelante algo. Un poco de mi esfuerzo para levantar un altar en mi hogar y comenzar a orar a Dios para que se solucionen los problemas en mi familia, para que Dios me bendiga, para que Dios cese la plaga, para que Dios nos cubra de la plaga y comencemos nuestra relación con Jesucristo. Dice en el siguiente versículo: y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Levanta el altar, comienza a suplicar a Dios, comienza a orar a Dios. Dios mira sus súplicas y en ese momento dice la escritura que cesó la plaga. En ese momento entró la misericordia de Dios para que en el altar que David había elevado a Dios cesara la mortandad. ¿Qué podemos hacer hoy en día con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que estamos viviendo en las casas, con todo lo que se vive a nuestro alrededor? Tenemos la clave en la Biblia y es levantar ese altar en el hogar, en las familias, y comenzar unas súplicas y ruegos. ¿Con quién? Hacia Dios, para que entonces Dios tenga misericordia y cese ese problema, y cese esa enfermedad, y cese esa escasez, y cese la plaga en el nombre de Jesucristo. Levantemos un altar de oración, levantemos ese lugar especial para tener una comunión con Cristo en su hogar y en su familia. Debe haber un lugar especial en nuestro corazón y en el hogar donde tengamos un altar. Ya no va a ser un altar donde usted va a poner la leña y va a poner ahí a cocinar el carnero. No, imagínese, se le va a llenar todo ahí de humo. Al rato hasta le va a dar hambre. Entonces, no, ya no es ese altar. Ahora el altar que Dios quiere es que usted tenga un lugar especial, o si no es un lugar especial, pero un momento especial donde usted y Dios estén en oración, donde usted y Dios estén en esa constante comunicación y uno le esté orando a Dios en todo momento. Por eso David dijo: los sacrificios que Dios quiere no son holocaustos, sino un corazón contrito y humillado, el cual Dios no va a despreciar. Dios, más que mirar el carnero, miró las súplicas. Dios, más que mirar el fuego consumiendo a ese carnero, lo que Dios estaba mirando era la humildad de que, a pesar de que David era rey, él
bajó y este era un trabajo también que tenían que hacer los sacerdotes. Repito, el trabajo del sacerdote era levantar los altares y ahí hacer sacrificios. No era el trabajo del rey, era el trabajo de los sacerdotes. Pero aún David dijo, tengo que ver por el pueblo porque el pueblo está muriendo por causa de esta plaga y voy a bajar. Y aún siendo él el rey, él le pudo haber dicho a cualquiera, mira sacerdote, y podía haber mandado a traer cualquier sacerdote, mira, ven, oye, levántame este altar, vamos a hacer un sacrificio a Dios. No, él mismo lo hizo, él mismo fue a comprar lo que necesitaba, él mismo lo construyó, él mismo edificó ese altar y hizo sacrificio a Dios, porque él estaba mirando por el pueblo y buscaba la misericordia de Dios. Queremos que algo cambie en algún lugar, en alguna calle, en alguna colonia, en la familia, en nuestras vidas. Queremos que algo suceda, entonces tenemos que edificar un altar. ¿A quién? A Dios, y comenzar a tener una comunión con Dios en oración, en ruegos, en súplicas, para que entonces Dios cese todo problema que esté pasando. En las casas hay un lugar especial para la mesa, hay un lugar especial para la tele, hay un lugar especial para la cama, hay un lugar especial para todo. Hasta si hay gato o perro, tiene hasta su camita ahí. Este es de todo tiene su lugar. Pero donde hemos edificado un lugar donde también tengamos un altar para con Dios, y digamos, cuando tenga problemas, aquí está este lugar. Y si no los tengo, pues voy y doy gracias ahí. Edifico mi altar que en mi corazón, en mi hogar, para entonces yo tener una comunión con Dios cercana. Y entonces si hay alguna necesidad, aún si no es mía, ir y pedir por alguien más. Ahora, David, él no marca que él o su familia o alguno de sus hijos tuvieran la plaga. No marca que algunos de ellos hayan muerto por la plaga. O sea, David estaba bien, su familia estaba bien, pero él miró por quiénes, por el pueblo. Dijo, bueno, yo estoy bien y mi familia, pero el pueblo está muriendo y soy el rey, tengo que ir y levantar un altar. O sea, en el hogar no debemos esperar a que alguien más lo haga, uno hay que hacerlo. Por eso dice la Biblia, si tú creyeres en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serán salvos. Dios está esperando que uno se levante, que uno levante ese altar y que uno comience a orar a Dios y suplicar a Dios que cese la mortandad. Muchas tragedias pueden estar pasando y viniendo, pero si queremos que algo cambie o que algo cese por la mano de Dios, tenemos que levantar un altar y estar en una comunión con Dios. Dios tiene la solución a todas las cosas. Dice la Biblia, porque para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el poder de hacer grandes maravillas. Lo que nos falta a nosotros es entrar en la comunión en ese altar con Dios y entrar en esa oración y entrar en esos ruegos y súplicas para que Dios cese todo el daño que esté pasando, y aún para que no entre a su casa, como dice el salmista, y Él te librará de toda plaga y de todo lazo del cazador. Si usted en su hogar, en su vida, tiene ese altar, Dios lo va a librar de toda plaga. Pero uno tiene que estar en esa constante comunión, pida por su familia, pidiendo por su hogar, pidiendo por usted, que Dios cese todo mal, que Dios ayude, que Dios extienda su misericordia. Es el momento de que si vemos que hay plaga, de que si vemos que hay enfermedad, de que si vemos que hay escasez, tenemos ahora más que nunca levantar ese altar de oración y buscar a Dios, para que la misericordia de Dios, como dijo David, prefiero caer en manos de Dios, que es misericordioso, que en las manos de ¿quiénes? De los hombres, que ellos no pueden llegar a tener misericordia. Y David conocía a Dios porque andaba conforme al corazón de Dios. Por eso sabía que levantando este altar y suplicando a Dios, Dios iba a tener
misericordia e iba a detener la mortandad. Aun si Dios permite algunas cosas, y va a haber ocasiones que no entendamos el porqué de muchas, pero no nos quebremos la cabeza en querer entender el porqué de muchas cosas. Mejor vamos a pedir a Dios misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir a Dios ¿qué? Misericordia. Dios, ten misericordia. No sé por qué, no sé qué suceda, no sé qué vaya a suceder, pero una cosa te pido: ten misericordia. Ten misericordia de mí, de mi familia. Ten misericordia de mis hermanos, de mis hermanas, de la iglesia. Ten misericordia de nosotros, y que cese el mal en el nombre de Jesucristo. Si hay plaga, levantemos un altar. Si hay enfermedad, levante un altar. Si hay escasez, levante un altar. Si hay vicios, levante un altar. Si hay problemas, levante un altar. Toda la solución está en que usted levante ese altar. ¿Qué es ese altar? Levante esa oración con Dios, y entonces pidamos a Dios misericordia para que cese todo mal. Vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias a Dios. El día de hoy quería ser conciso, tal vez no demorar mucho, pero que entendamos bien que vivimos épocas difíciles, y algunas se entenderán y otras no las entenderemos. Cosas difíciles en el país, cosas difíciles en el mundo. Solo aquí en la Ciudad de México nos encontramos, apenas tembló en la semana. Yo miraba y veía y le decía, cuando miraba el temblor, decía: oye, y los enfermos que salieron están en cuarentena y tuvieron que salir y saludaron a los otros por más. ¿Qué se puede hacer ahí? A ver, ¿qué va a decir? ¿Me quedo o me salgo? Son épocas que complicadas, pero si vemos que está complicada la situación, entonces ¿qué más debemos esperar para levantar ese altar y volvernos a Dios? Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de decir: voy a entrar en una oración y una comunicación con Dios para que Dios cese y tenga misericordia. Siempre pida a Dios misericordia, siempre. Que la misericordia nace del amor de Dios, que Dios nos da aún lo que no merecemos, que si estamos en algún peligro, Dios nos va a librar por su misericordia. Eso es la misericordia de Dios. Que aunque alguien no merezca ser librado de algo, Dios va a llegar y lo va a librar. Eso es la misericordia. Es como cuando su hijo sacó 5 y lo llevó al cielo. Le tuvo misericordia. Así Dios, pidamos y rogamos: Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Hay dolor, hay sufrimiento, hay problemas en los hogares, pero una cosa te pido: en el altar, en esa comunicación, en esa oración con Dios, que tengas misericordia de mí, de mi familia, de mis hermanos, de la iglesia, del país. Roguemos a Dios por su misericordia. Ese momento de que esa oración sea elevada y haya gracia delante de Dios, para que Dios en esa misericordia haga cesar algunas cosas. No sabemos qué más pueda venir, porque todo el control lo tiene Dios. Pero si nosotros estamos en constante oración y pidiéndole a Dios cada día, día y noche, que tenga misericordia de nosotros, Él la va a tener. Y es ahí donde toda la Escritura se va a ir cumpliendo en nuestra vida. Y aunque la tierra sea removida, dice el salmista, no temeré. Estamos confiando en ¿quién? En Jesucristo. Pero tenemos que tener ese altar. Si ya está, aprovéchelo y ore. Y si no está, dedica a Dios ese lugar, en su corazón primeramente, en su tiempo. Es verdad, estamos muy ocupados. Es verdad, puede haber muchas cosas que hacer, pero busquemos un momento y un tiempo
para buscar la misericordia de Dios. Y entonces que sea Dios que tenga misericordia de nosotros y nuestro prójimo. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios por cada uno de ustedes y vamos a orar a Dios y dígale al Señor, no sé el problema que podamos estar pasando cada uno o que esté pasando los que nos están mirando, si es de alguna dolencia, si es necesidad, si es de enfermedad, si es de vicio, si son problemas familiares. Entonces es el momento de que le pidamos a Dios en esa oración y en ese ruego que tenga misericordia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret tengas misericordia de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que bendigas cada hogar, que bendigas cada familia, que bendigas a tu iglesia y los que nos están mirando. Señor, mira ese altar en cada casa, mira ese altar en cada corazón. Mira ese corazón contrito y humillado, Señor, y te ruego tan solo que tengas misericordia y ceses todo mal, y ceses toda angustia, y ceses toda tristeza, y ceses esas enfermedades que pueda haber en esas casas, y ceses, Padre, esos problemas en esas familias. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia y tu Espíritu Santo sea el que haga la obra. Gracias te damos, Señor. Es el tiempo, Señor, de buscarte cada día más. Venimos a ti, Señor, y venimos a clamar a la misericordia, Padre, del reino de los cielos para con nosotros, Señor. Te ruego, Padre, una vez más, Señor Jesucristo, que tú cuides a cada uno, que tú nos guardes debajo de tus alas, que tú nos guardes bajo tu abrigo, que tengas misericordia de todo el que en ti, Señor, está confiando, Padre, y que tengas misericordia de todo lo que estamos viviendo y sea tu mano poderosa la que nos ayude. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Levantemos los altares, levantemos las oraciones. Si usted está bien, gloria a Dios, dé gracias a Dios. Igual levante el altar y pida por alguien más. Yo le aseguro que alguno conocemos que necesite la oración, así como David oró por el pueblo, así oremos por algún familiar, por alguien donde necesitemos que la misericordia de Dios los alcance ahí también. Amén. Yo voy a dejar el lugar para que nos despidan con la bendición y demos gracias a Dios. Sigamos buscando a nuestro Señor Jesucristo. No deje la oración en ningún momento. No deje la comunión con Dios. Bendiga a su familia, bendiga a su hogar. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Hermoso tema, hermanos. La verdad que el edificar un altar en nuestro hogar. Yo pensaba en este momento de los altares, y para los altares se necesitan piedras. Usted se da cuenta, en la Biblia ponían piedras para edificar un altar. Ahora somos nosotros esas piedras. En nuestra casa cada uno representa una piedra para generar un altar, y desde ahí pedirle a Dios que nos ayude y nos bendiga en estos momentos complicados. Vamos a decir nuestros textos, hermanos, para quedar despedidos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga.